Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. En un pleno extraordinario realizado al mediodía de hoy, los ministros del Tribunal Constitucional resolvieron acoger el recurso presentado por el gobierno contra el proyecto de parlamentarios para el segundo retiro del 10% de los fondos de AFP. Para aclarar un poco, no fue el que se aprobó y el que ya empieza ahora el pago estos días, no. Es uno que no terminó su tramitación legislativa, uno que había sido presentado desde la Cámara de Diputados. El que se aprobó en definitiva es el que presentó el gobierno, para que nadie se asuste y diga, ¿pero cómo? ¿No era que iba a pagarse el segundo 10%? Sí, esto es sencillamente una petición o un requerimiento que hace el gobierno al Tribunal Constitucional. La decisión se adoptó luego de un empate entre el pleno de la sala, entre los 10 miembros de este tribunal, el cual se resolvió, como indica la ley, haciendo uso del voto dirimente de quien preside el organismo, en este caso María Luisa Bram, que vemos ahí en pantalla. En el recurso del gobierno se planteaba que el método utilizado por diputados para presentar el segundo retiro del 10% vulneraba la Constitución, dado que se reñía con la potestad exclusiva, privativa del Ejecutivo para la administración financiera del país. Quienes estaban por no acoger la tramitación de este libelo argumentaron que el conflicto ya no era actual, ya que tras ser rechazado por el Senado, o sea, no vio la luz, se abortó ese proceso, y volver a comisión mixta, esto no había seguido adelante con el procedimiento. Con esto, entonces, el requerimiento pasa a la siguiente etapa, en la que se decidirá si se declara admisible o no esta petición de la moneda. Vamos a la pantalla. Y vamos a hablar de otro tema que nos tiene muy interesados, no solo el 10%, que estos días se va a pagar, sino que hay algo más de largo plazo y que están de alguna manera relacionados, porque el 10% es fruto de la COVID, la enfermedad que hoy día en muchas partes del mundo está matando a muchas personas y que en nuestro país está creciendo en muchas partes y genera la preocupación social. Vamos a tomar contacto con el ministro de Ciencias, Andrés Kub. Ministro Kub, buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías, ¿qué tal? Muy bien, pues. Bueno, a ver, y el otro día me tocó entrevistarlo en la radio y nos dijo una frase que a mí por lo menos me quedó resonando mucho. No va a llegar la vacuna antes, o al revés, antes va a venir el rebrote que la vacuna, para que nos empecemos a preocupar de la mascarilla, del cuidarnos, de la distancia social, porque si nos confiamos en la vacuna estamos perdidos. ¿Usted sostiene y mantiene eso? Bueno, Matías, yo creo que es importante mencionar que tenemos que prepararnos para un rebrote sin la vacuna. Nosotros hemos visto que se han impuesto algunas medidas adicionales estos días, medidas que son difíciles, medidas que son complejas, pero que apuntan justamente a que utilicemos las herramientas que tenemos hoy, Matías, que tenemos hoy: distanciamiento social, uso de mascarilla, higiene, porque son las herramientas que tenemos hoy día a la espera de que tengamos entonces una vacuna en el mundo y también en Chile, lo que avanza de buena manera, pero tenemos que primero entonces utilizar las herramientas que tenemos a la mano, que son las que nos van a cuidar. Al final de todo este proceso que tenemos que ser particularmente cuidadosos porque sabemos lo que está pasando en Europa. Hoy día Carolina Ruiz, que es vocera de la SOCHIMI, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, decía que no va a haber vacuna masiva, como lo entendemos masiva, es decir, que nos haga superar el problema quizás, o al menos afrontarlo seriamente, antes de junio. ¿Qué dice usted como representante o como encargado de este tema, como vocero de este tema en el gobierno de Chile? ¿Usted coincide con esa agenda? A ver, dos cosas, Matías. Primero, a las personas que nos ven hoy día, importante mencionar que de todas maneras la vacunación va a ser gradual. Esto significa que se van a vacunar distintas poblaciones en el tiempo. Esto no es exclusivo de Chile, esto va a ser así probablemente en todos los países. El Ministerio de Salud ha establecido distintas poblaciones. Una población que se ha llamado una población crítica, que es aquella población que está más expuesta al virus y que cumple una función crítica para el sistema. Personal de la salud, personas que trabajan en recintos cerrados, también educadores y otros. Un segundo grupo, Matías, tiene que ver con
aquellas personas que tienen más de 60 años o enfermedades crónicas. Y finalmente, un grupo que se llama de adultos sanos, entre 18 y 60 años. Por lo tanto, hay 3 grupos bien identificados y la vacunación va a ser gradual. Esa es la primera cosa y eso va a ser así en todas partes del mundo. La segunda, Matías, es que tenemos que ver cuándo estas vacunas van a estar disponibles. Tenemos en Chile buenos acuerdos comerciales y tenemos acuerdos comerciales que establecen que si la vacuna se aprueba por las agencias regulatorias internacionales y nacionales, podríamos tener nosotros vacunas para el primer trimestre 2021. Eso no significa que toda la población va a poder vacunarse durante el primer trimestre de 2021, pero sí tenemos algunas dosis aseguradas, particularmente con Pfizer y con Sinovac, que nos permitirían avanzar entonces de acuerdo a este cronograma, a estas poblaciones que ha establecido MinSal. Por lo tanto, la expectativa, Matías, es que iniciemos la vacunación durante el primer trimestre 2021 y se vayan avanzando de acuerdo a las poblaciones y de acuerdo a cómo entonces vayan arribando estas vacunas con las cuales tenemos acuerdos comerciales. Subyace a su respuesta la idea entonces de que en junio, o al menos en junio, antes de junio, ni esperar vacunaciones masivas. A ver, masivas no, Matías. Nosotros tenemos, por ejemplo, de Pfizer aseguradas dosis para el primer trimestre para 800.000 personas. Tenemos varios millones para el primer trimestre asegurados con Sinovac. Por lo tanto, hay vacunaciones que son muy significativas, pero como te digo, este proceso va a ser gradual. De acuerdo a la aprobación de esta vacuna, y podemos hablar de eso porque hemos tenido noticias recientes importantes de esto, y también entonces de cómo se vayan suministrando de acuerdo a estos convenios que tenemos establecidos. Bueno, hablemos sobre las noticias de aprobaciones de vacunas. La de Sinovac es en la que se está aprobando en Chile, ¿no? Con la Universidad Católica, es la China. A ver, en Chile tenemos hoy día, hay 2 tracks, Matías, que son complementarios y que conviene destacarlo. Uno es el track de los ensayos clínicos, sí, que se están realizando en Chile. Tenemos 4 ensayos clínicos que ya están en ejecución en Chile con las vacunas de Oxford, de Janssen, de Sinovac y de CanSino. Tenemos 4 entonces ensayos clínicos liderados por distintas universidades y eso nos da la ventaja, Matías, porque nos permite conocer estas vacunas, nos permite aplicarlas en nuestra población, permite que nuestra comunidad científica se vincule internacionalmente y por lo tanto es un avance significativo de cómo estamos participando de un desarrollo global. Ministro, después tenemos los acuerdos... Perdón. De un segundito, de las 4 que me nombró, que tenemos buenas posibilidades, ninguna de esas está todavía presentado requerimientos para poder hacer vacunaciones de emergencia, ni siquiera, porque sabemos que, en comillas, la delantera allí la llevan Moderna, Oxford, con sus qué, pero sobre todo Pfizer, Moderna y Oxford, que tuvo algunos obstáculos, algunos contratiempos, pero esas 3, y usted me mencionó otras 4 para el primer trimestre. A ver, primero, estos ensayos clínicos, como te digo, Oxford, Janssen, Sinovac, CanSino. Son 4 vacunas que están muy avanzadas a nivel global. Yo te hablaba de buenas noticias. Ayer se publicó, Matías, el primer ensayo de fase 3 que se ha publicado de cualquier vacuna. Esto lo hizo la vacuna de Oxford con ensayos clínicos que se realizaron en Brasil, también en el Reino Unido. Es la primera información que tenemos publicada en revistas científicas. Se publicó en The Lancet ayer. De manera que la comunidad pueda analizar esa evidencia, como tú dices, de manera independiente. Por lo tanto, ese es un hito muy importante que cumplió Oxford. Y con ello estamos haciendo ensayos clínicos. Pero para volver a lo que mencionabas tú de los acuerdos comerciales tenemos con Janssen, tenemos con Oxford, tenemos con Sinovac y tenemos con Pfizer. Y Pfizer, como tú bien sabes, ya se aprobó su uso en el Reino Unido. Tú mencionabas la primera persona que se vacunó en el Reino Unido. Probablemente vamos a tener también noticias, Matías, esta semana de la FDA en Estados Unidos, donde también se ha solicitado la autorización para la vacuna de Pfizer. Y además, hoy día acaba de ser aprobada por la agencia regulatoria canadiense. Por lo tanto, esto ya comenzó entonces la autorización de la vacuna de Pfizer y esa es una de las cuales contamos nosotros con un acuerdo comercial que vamos a poder tener entonces un suministro el primer trimestre 2021. ¿Cuántas tenemos como país con Pfizer, que es la más adelantada de las que nosotros tenemos convenio?
Para el primer trimestre tenemos 1.600.000 dosis. Esta es una vacuna que se aplica en 2 dosis, por lo tanto, para el primer trimestre de Pfizer hay suficientes dosis para 800.000 personas. Y depende entonces porque otras, por ejemplo, la vacuna de Janssen es una sola dosis, Oxford también son 2 dosis como Pfizer. Ya. ¿Y tiene usted noticias o qué? Porque la verdad que no creo que sean cosas que se filtren, porque son cosas demasiado serias, ¿no? ¿Tiene usted información de cuán avanzado o si pronto pudieran tomar la posición que hoy día tiene Moderna, Pfizer y Oxford, las otras que nos ha mencionado, la de CanSino, la de Sinovac y otras en general? Por supuesto que sí, estamos todos expectantes. Por un lado, de la publicación de resultados, probablemente van a empezar a salir. Janssen anunció que probablemente dentro del próximo mes se va a poder publicar los primeros resultados de la fase 3. Y por lo tanto, la expectativa, Matías, es que vamos a empezar a ver información que surge en las revistas científicas, información también que emerge de las agencias regulatorias internacionales, que va a ser entonces el comienzo de un proceso, Matías, y aquí quiero ser bien claro, un proceso que va a ser gradual, que va a incluir distintas poblaciones y que todavía tenemos grados importantes de incertidumbre de cuándo exactamente van a comenzar, y por lo tanto quiero reiterar el llamado a que, sobre todo en este momento de fin de año, donde se ha hecho un esfuerzo muy significativo todo el año por cuidarnos con las herramientas de distanciamiento social, higiene, que seamos rigurosos con esas herramientas que tenemos hoy, porque tenemos que esperar todavía entonces que estas vacunas se aprueben y lleguen al país, y por mientras entonces a cuidarnos para poder entonces hacer que todo este esfuerzo valga mucho más la pena, ¿no? Sabemos que una cosa es que se apruebe en la FDA, por ejemplo, o que se apruebe en organismos europeos, en Inglaterra, y otra cosa es que el ISP, el Instituto de Salud Público, haga lo propio. Hay que respetar las instituciones de cada país. ¿Cuáles son los tiempos que debería tomarse? Si viene aprobada, vamos a poner la vacuna de Pfizer, vamos a suponer, viene aprobada por 3 organismos como la FDA, como el organismo europeo, que no recuerdo su nombre, y el inglés, pasa por Chile, ¿cuánto tiempo debería ser para que nuestro organismo lo pueda certificar? Primero, antes que hablar de tiempo, el ISP tiene que autorizar su uso en Chile. Claro. El ISP es nuestra agencia regulatoria, de nivel 4, y para algunas vacunas, por ejemplo, aquellas que se basan en tecnologías emergentes, en tecnologías nuevas como Pfizer, que es un mRNA, el ISP ha mencionado que va a requerir la autorización o de la FDA o de la agencia europea, pero también puede homologar autorizaciones que se tengan de otra agencia. Pero siempre, Matías, las vacunas que se aplican en Chile tienen que pasar por el ISP, y el ISP ha mencionado entonces que va a trabajar a toda máquina para poder tenerla autorizada también en Chile, de acuerdo a sus propios protocolos. Sí, pero usted, ministro, que es científico, además, se ha dedicado toda su vida a la investigación científica, en laboratorio. ¿Los requerimientos de nuestro Instituto de Salud Público distan mucho o son más bien muy parecidos a la de los organismos de los países más desarrollados? Porque si es así, uno debe suponer que no es mayor el trámite si viene con el certificado de estas instituciones tan prestigiosas en el mundo. Así es. Muchas veces requiere la autorización del país de origen y después una autorización, por ejemplo, que se presenta a la FDA. El ISP exige que la misma información se presente al ISP, pero ya con el precedente de haberse aprobado en la FDA, por lo tanto probablemente va a ser, como tú dices, más rápido. Más rápido. Si hoy día 9 de diciembre se vacunó por primera vez a esta mujer de 90 años, ya don William Shakespeare, también con esta vacuna de Pfizer, usted calcula y habla del primer trimestre, pero más o menos el primer trimestre puede ser del 1 de enero al último día de marzo. ¿Usted calcula que va a estar por dónde nuestro primer vacunado? No, yo calculo, Matías, primer trimestre. Yo creo que tenemos que ser cautos. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que todavía necesita ser autorizada y después tenemos que tener el suministro a nuestro país. Por lo tanto, sería más bien responsable, Matías. Nos hemos comprometido con primer trimestre y eso también implica, como lo decía antes, que usemos las herramientas que tenemos hoy día, porque todavía nos queda un tiempo sin vacuna en Chile. Y por lo tanto es importante que usemos las herramientas que tenemos hoy día. Por último, llama la atención que yo no sé si ellos viven en un mundo paralelo o nosotros, o no hay comunicación.
¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la vacuna rusa, que es un país que tiene niveles de desarrollo científico respetables, ¿no?, en un montón de materias, ¿por qué esta vacuna da la impresión, y esto voy a decirlo como vulgarmente, como que no es tomado en cuenta, como si no fuese creíble, como si no fuese... ¿Es porque no tienen las publicaciones, porque no han dado los respaldos científicos de la investigación para que nosotros, por ejemplo, como país, los tomemos en serio? No es así. Yo creo que durante un tiempo se habló de la vacuna rusa de acuerdo a comunicados de prensa, pero hace ya algunos meses la vacuna rusa se publicaron ensayos de fase 1 y 2, se publicó en una muy buena revista de mucho prestigio internacional, por lo tanto, al igual que las otras, estamos esperando los resultados de la fase 3, pero la fase 1 y 2 se publicó de la vacuna rusa. Nosotros, como muchos otros, nos reunimos también con el equipo para aprender sobre esa vacuna, mantenemos el contacto y yo creo, Matías, que hoy día hay aproximadamente entre 10 y 12 vacunas a nivel internacional que están en fase 3 y tenemos que hacer un seguimiento de todas ellas porque esta es una carrera larga, hay un suministro muy importante que hacer a todo el planeta, a toda la población, y por lo tanto vamos a necesitar probablemente mucho más que una opción, y en ese sentido muy bienvenido que distintos países avancen con su vacuna y que la vayan, como tú decías, publicando en las revistas, porque lo más importante aquí, también para la credibilidad de la vacuna y del proceso de vacunación, es total transparencia con los resultados para que pueda ser analizado críticamente, y así fue también hecho con la vacuna rusa, fase 1 y 2, estamos esperando como muchas otras la fase 3 también. Pese a que ya en Rusia han iniciado algún grado de la vacunación con grado 2. Pero así bueno, es, se autorizan vacunaciones de emergencia en algunas ocasiones. Andrés Kub, ministro de Ciencia, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Matías, que tenga buena noche. Chao. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Ya volvemos. A la vuelta estaremos conversando con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Espérenos. El nuevo MI 10T, ya disponible en Chile, encuéntralo en los principales puntos de distribución y canales de retail. Dale poder a tus ideas con el nuevo smartphone flagship de Xiaomi, con el poderoso chipset Snapdragon 865 y pantalla ultra fluido de 144 Hz. Vamos a la mesa de conversación. Y vamos a entablar diálogo con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado Jackson, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Partamos por el estado de situación de RD, pero en lo particular lo general del Frente Amplio. ¿Cómo están las cosas en casa después de la partida de dos compañeros, Natalia Castillo y Pablo Vidal, la semana pasada? Yo creo que es un momento difícil, sin duda. Es un momento difícil porque cuando uno apuesta a un proyecto colectivo, lo que espera es que incluso estos espacios de organización permitan resolver las diferencias y no que las diferencias terminen resolviéndose con salidas. Y por supuesto que en mi historia de militancia interna he tenido momentos en los que puedo ganar alguna tesis interna, otros momentos en los que he perdido tesis internas. En ningún momento a mí, en lo personal, se me ha pasado por la cabeza abandonar el buque y salirme de Revolución Democrática. Y yo lamento de verdad que no hayamos sido capaces al interior de nuestra colectividad de tener una cultura organizacional que por un lado permita expresar y dar a entender todas las diferencias que se puedan tener, y por otro lado también tener la cultura de ganando o perdiendo alguna de las tesis, seguir empujando, porque el camino colectivo creo que es mucho más fuerte que el camino individual. Abandonar el buque, no se me ocurriría, dice usted. ¿Usted siente que Natalia y Pablo, sus ex compañeros de partido, hoy diputados todavía, abandonaron el buque con el término, con la acepción que significa abandonar? O sea, tomaron una opción y la tomaron antes de un desenlace que, si bien era probable, creo que lo gatillaron y lo aceleraron de todas maneras. O sea, hasta la semana pasada nosotros estábamos apostando, teniendo reuniones con gente y dirigencia del Partido Socialista para ver cómo articular una lista en unidad
para el tema constituyente, era lo que nos desvivíamos todos los días estábamos trabajando en eso, ¿ya? Políticamente estábamos invirtiendo casi toda nuestra fuerza en poder lograr esa lista unitaria, y la verdad es que las salidas finalmente terminan por desembocar un desenlace que, si bien era el más probable, para nosotros no era el óptimo, ¿no? El óptimo que nosotros estábamos empujando era que existiera una lista de la mayor unidad posible, a pesar de lo que desde el 26 de octubre el presidente de la Democracia Cristiana viene diciendo que es imposible e irreal que exista una lista unitaria, poniéndole una lápida a esa unidad, pero nosotros, de manera un poco porfiada quizá, insistimos en eso, a pesar de que tenía pocas posibilidades. No íbamos a abandonar la posibilidad de que eso se generara, con acuerdos, con contenido, con temas en el reglamento, con contenidos de fondo también, en términos programáticos de la Constitución. Lamentablemente eso no iba tan bien encaminado, pero todavía no se terminaba, y por una decisión también relacionada a los tiempos de la ley antidíscolo, tanto Pablo como Natalia deciden emprender un rumbo más individual e independiente. ¿Y ustedes sienten que, habéis dicho, abandonar rumbos individuales? Son frases que tienen su contenido, su significado, pero quiero entender en sus palabras, me equivoco hasta ahora, no sería improbable, que ellos tienen responsabilidad en que no se vaya a lograr la unidad de la oposición frente a la próxima elección de constituyentes. ¿Ellos dos tienen parte de la responsabilidad? No, o sea, yo creo que toda la oposición, por acciones que se generaron antes, por ejemplo, el 30 de septiembre, que fueron las negociaciones para las primarias, que es algo totalmente distinto al tema de los constitucionales o de los constituyentes, aunque igual van relacionados en las conversaciones políticas. Creo que todos tenemos alguna cuota de responsabilidad. Ahora, en el caso de lo que te dije anteriormente, para que no me saquen palabras de la boca, yo lo que digo es que precipitó algo que, si bien era muy probable que sucediera finalmente, aceleró. Porque la negativa venía del partido más fuerte, al menos el que ejerce más fuerza al interior de la exconcertación, que es la Democracia Cristiana. Si es que ellos no querían, y ellos terminaban vetando una amplitud en la unidad para la convencional constituyente, obviamente que en este caso el Partido Socialista no les iba a seguir o no se iba a divorciar de alguna manera de esa alianza, y por lo tanto se veía bien difícil, y lo intentamos, pero por más que no se haya intentado, creo que tratábamos de gastar todos los últimos cartuchos que nos podían quedar, y en ese sentido yo creo que desde la renuncia de Pablo, de Natalia, que es totalmente legítima también, cada uno, o sea, tiene que tomar también decisiones, ponderar las decisiones que son colectivas con las convicciones que son individuales, y ahí cada uno en su foro interno tendrá que verlo, pero en este caso, sin duda, yo creo que aceleró un desenlace que todavía no estaba expuesto. ¿Y por qué da por perdida esta posibilidad de alianza opositora para enfrentar la constituyente, Giorgio? No, yo todavía no la doy por perdida, de hecho. Nosotros seguimos haciendo algunas gestiones políticas para poder cambiar ese desenlace, pero insisto, hoy día creo que es más difícil que ayer. Y ayer era más difícil que antes de ayer. Se está haciendo un poco más pesada la carga. Yo al menos no pierdo la esperanza de que pongamos contenidos sobre la mesa, que es lo que más se echa de menos, más que siglas más, siglas menos, dimes y diretes. El contenido, ¿qué es lo que se busca para una nueva constitución? Y ver si es que la población encuentra que tenga sentido esa unidad de la que a veces tanto se habla, pero que a veces se practica poco en los contenidos. ¿En qué estamos de acuerdo? ¿Para qué la unidad? Y nosotros decimos, sí, unidad, pero para cambiar el modelo que venimos criticando hace mucho tiempo, y que la población chilena con el 18 de octubre manifestó un gran descontento. Así que, si es que para eso, por supuesto que nosotros vamos a encontrar toda la disposición para la unidad, pero para no mostrar caretas acá, lo cierto es que está bien difícil, está bien cuesta arriba que eso ocurra, y nosotros al menos ya, como ya los plazos se van acercando, este fin de semana al interior de nuestro partido tenemos también que dar un debate y tomar una definición, dado que el plan A de construir la unidad más amplia posible no se pudo precisamente por estos vetos por parte de la Democracia Cristiana, al decir que era imposible y irreal una lista única en materia constituyente, es que nos vemos forzados a tomar un plan B. Y en ese plan B hay distintas opciones. Yo he manifestado la mía de manera pública, pero obviamente serán los órganos internos del partido que ya han conversado algunos de estos temas, pero los que tendrán que resolver. El plan B, si no se da la ansiada o la buscada o anhelada unidad de la oposición, el plan B es tomar uno de los dos caminos. Y ese camino, usted dice hoy día en la entrevista con La Tercera, de Gloria Faúndez,
Dice, para nosotros es más natural una alianza con el Partido Comunista que irnos con la exconcertación. Explique, como dicen las pruebas de economía. Para la gente que quiere saber por qué tomar ese camino y no tomar el otro camino. Entre otras cosas, perdón, Giorgio, porque algunos le dijeron hoy día... Pregunta de desarrollo, en el fondo. Desarrollo, claro. Porque algunos le recordaron hoy día que usted salió elegido la primera vez como diputado en un cupo cedido por la Nueva Mayoría, Concertación, Unidad Constituyente, por esos partidos. Entonces dice, ¿por qué es tan natural irse con el Partido Comunista si en algún momento fue tan natural que nosotros le cediéramos un cupo a él? A ver, en primer lugar, esto es falso y quiero dejarlo bien claro, lo he dicho varias veces en televisión, en radio, en los lugares donde me pregunten y con quien me pongan al frente de cualquiera de los partidos de la ex Nueva Mayoría, yo lo puedo sostener. Nadie me cedió ningún cupo a ningún distrito. Lo que sí hubo fue una omisión y yo en ese momento agradecí esa omisión, pero hay una diferencia bastante grande. Nosotros le ofrecimos primaria en ese momento a la Nueva Mayoría, no mucha gente se acuerda. Ellos nos dijeron que no. Y después, cuando tuvieron encuestas sobre la mano, cuando veían que en mi caso tenía un apoyo más grande que la suma de sus dos candidaturas, ellos deciden restarse para que no hubiese un doblaje por parte de la derecha eventual y que así fuese una chambonada por parte del sistema político en su conjunto. Así que yo agradecí el apoyo, lo sigo agradeciendo a toda la gente que votó por mí sin ser partidario de nuestro partido, pero en ningún caso, y lo descarto completamente, hubo un pacto por omisión, que es lo que se intenta insinuar. Y creo que la elección del 2017 después ratifica que los votos no eran de alguna manera prestados ni nada por el estilo, sino que eran producto de la gestión y el proyecto político que le estamos presentando al país. Pero para hablar sobre la naturalidad o no de las alianzas, creo que probablemente las personas que me conocen cuando estaba con pelo, las primeras imágenes que vieron fue cuando fui dirigente estudiantil. Y cuando fui dirigente estudiantil, con las personas que más me tocó trabajar fue con las personas de las Juventudes Comunistas, con Camila Vallejo, con Camilo Ballestero, con dirigentes en todo Chile, con Camila Donato, que hoy día es concejala de Macul, del Pedagógico, con Patricio Indo, con un montón de dirigentes. Y yo no le tengo tirria ni nada por el estilo, como a algunos que les pasa ahora, con la gente que participa del Partido Comunista. Yo no soy ni del PC, no tengo un proyecto político del PC, pero sí comparto y he compartido políticas públicas que no son comunistas, son de lo que alguien podría decir socialdemocracia. O sea, cuando hablamos de educación gratuita, de salud gratuita, de un sistema de pensiones solidario, de derecho a la huelga, de reducir la jornada del trabajo, laboral, de tener un impuesto a los superricos, no estamos hablando de políticas comunistas. O sea, las personas que digan eso sencillamente no han leído ni el Manifiesto Comunista, ni han leído, no sé, los libros de Engels con Marx. Entonces, de lo que estamos hablando son de políticas que puedan traer bienestar a la población y que sean mayoritarias. Y nosotros creemos que esas políticas mayoritarias no se implementan o no se han querido implementar históricamente desde los partidos de la Concertación. Puede ser que ahora quieran cambiarlo y nosotros decimos ya, pongamos contenido sobre la mesa y vamos todos juntos. Pero esa ambigüedad en la que hoy día existe nos fuerza a tener que tomar una postura, y la misma postura del 2017, donde nosotros fuimos en una lista por fuera de los partidos de la nueva mayoría, con una candidatura por fuera de lo que era Alejandro Guillé, nos permitió llegar a un 20% de apoyo en las urnas. Estuvimos muy cerca de pasar a la segunda vuelta. Y los medios decían, van por la izquierda, incluso del Partido Comunista que estaba apoyando a Guillé. Y hoy día esa propuesta se amplía con regionalistas, con el PC y, por supuesto, con movimientos sociales y con independientes. Y creemos que ahí hay un espacio que es una de las opciones del plan B que tiene que decir nuestro partido, que está sobre la mesa y para nosotros no es para nada antinatural. El país conoce de sobra, porque fueron 30 años de gobiernos, es una forma abusiva de decirlo, porque no solamente la Concertación, fue una mayoría, pero ese modelo, del cual ustedes hoy día se sienten impugnadores, dicho textualmente, lo conocemos todos y más o menos sabemos a qué nos referimos cuando alguien le dice la Concertación. ¿A qué modelo usted quiere con el Partido Comunista, con el cual se siente naturalmente más en alianza? ¿Qué proyecto país le quieren ofrecer que es mejor que los 30 años que se vivieron en Chile con la Concertación? ¿Qué cosas diferentes y mejores puede hacer este nuevo bloque que usted se ve forzado, entre otras cosas, a aliarse? Perdón, se me quedó pegada la cámara, así que tuve Tiene que nomás, no hay cambiar problema. la cámara que sea un poco mejor. Creo que el 18 de octubre es el que marca la pauta. Acá
todos los partidos quedamos de alguna manera offside a través de las distintas interpretaciones que podíamos tener del Chile. Si bien probablemente las demandas y la crítica que existió a partir del estallido social en Chile es mucho más parecida al diagnóstico y a las propuestas que Beatriz Sánchez encabezó en el programa de gobierno del 2017, no hay ningún partido acá que pueda decir nosotros sabíamos que esto iba a venir y de la forma en que iba a venir y reaccionamos exactamente como el pueblo quería que reaccionáramos. No hay ningún partido que pueda hacerlo. Sin embargo, mi interpretación, y eso es por supuesto algo subjetivo y materia de discusión, es que las demandas del pueblo chileno asociadas al estallido social están más relacionados con una radicalidad que no tiene que ver con el eje izquierda-derecha propiamente tal, o entendido de manera clásica, sino con una complejidad política, con una sensibilidad más relacionada a lo que es la élite y el pueblo, como con una disociación entre quienes toman decisiones y quienes gozan de los beneficios y quienes hacen andar el país a través de su trabajo y que no solo no reciben los beneficios, sino que no tienen ninguna seguridad de que pueden como tener bienestar ni tampoco incidir en la toma de decisiones. Esa disyuntiva no es tan nítidamente algo de más izquierdización necesariamente. Por supuesto que hay algunas políticas yo no dije más o menos izquierdización, sino que ¿qué propuesta le parece más atractiva y lo conquista más en el Partido Comunista para dirigir un país que la que ya conocimos los 30 años de la Concertación? Pero ojo, acá no estamos hablando de dirigir un país. Yo creo que cuando hablamos de Pero el candidato parece ser el del Partido Comunista, como dijo Tomic. Sí, pero no mezclemos las cosas. Para la convencional, nosotros creemos que es la decisión que tenemos que tomar ahora. Para la presidencial, yo no tengo ninguna duda que hay que articular una mayoría. Y para articular una mayoría, no alcanzamos nosotros como Frente Amplio, no alcanzamos tampoco con el PC ni con el Frente Regionalista. Hay que tener conversaciones también con personas de unidad constituyente y esa conversación va a ser más adelante y va a tener que ser, porque no se puede, no existe hoy día, al menos en los números que tenemos hasta ahora, y quizás se da una sorpresa para cualquier lado con las elecciones de abril, pero no me imagino que haya cambiado tanto el escenario para que una de estas coaliciones por separado tenga más del 50% de los votos. Por lo tanto, yo creo que va a tener que haber un entendimiento, si es que queremos y compartimos, el que no haya un gobierno de continuidad de Sebastián Piñera, que ha sido bastante desastroso desde nuestro punto de vista. Entonces, ahí es donde yo separo aguas. Uno se refiere a qué es lo que va a ser la gobernanza del país en términos de poder ejecutivo, y otro es qué sensibilidad queremos representar en un órgano que constituye las reglas básicas del país. Y ahí creemos que pueden haber mucha sintonía, no solo con el PC. A mí me encantaría, y te lo digo bien en serio, que en general esto pudiera hacer un entendimiento también con el PS. El PS, que carga también con la administración del Estado en los últimos 30 años, creo que tiene una crítica mucho más profunda dentro de sus bases y en su centro de estudio, etcétera, a lo que es el modelo neoliberal de lo que es en unidad constituyente como un todo. Y me hubiese encantado que la alianza fuese más amplia, más parecido a lo que pasa, no sé, en Portugal, ¿no?, donde está el bloque de izquierdas, con el Partido Socialista y también con la izquierda, donde está también en España, que gobiernan juntos, el PSOE con Podemos. O sea, que haya una confluencia de distintas sensibilidades, pero que tengan una dirección. Lo que pasa, Matías, y esto es una crítica política, que cuando la democracia cristiana fue gobierno con el PC, porque a veces se lo olvida, hoy día uno lee las declaraciones y dice, pero espérate, a ver, ¿no eran gobierno hace 4 años juntos? Bueno, cuando hacían campaña para ser gobierno, nunca les dio la tirria ustedes también que les daba ahora. ¿Ustedes también estuvieron como RD en el gobierno de Michelle Bachelet? No, nosotros participamos del Ministerio de Educación, obviamente en la agenda educativa, pero no éramos parte del gabinete político del gobierno. O sea, nunca estuvimos en una reunión política de los lunes en La Moneda, porque no éramos parte del gobierno. Pero sí, por supuesto, colaboramos en aquellas cosas que nos parecía que eran importantes, como la agenda educacional. En otras nos opusimos de manera bastante importante, pero a lo que voy es que esa tirria que aparece hoy día, parece como que en Twitter se ocupa una frase que es como ya un meme, pero dice, ustedes eran muy jóvenes, pero hace poquitos años eran gobierno y hacían campañas juntos, y no les molestaba tanto, pareciera ser, el que existiera esa sigla para alcanzar el poder. Hoy día parece que todo el mundo se escandalizó con una idea que a nosotros nos parece que es lo mismo que te decía antes, que las personas que me conocieron políticamente cuando era dirigente estudiantil
trabajábamos con la gente del PC y hoy día parece súper extraño poder estar trabajando en conjunto con personas que tenemos un programa que yo diría no es ni de cerca algo radical en el mundo desarrollado. O sea, cuando nosotros estamos hablando de educación gratuita, salud gratuita, sin peros, o sea, con el sistema universal de salud, no estamos hablando de la revolución bolchevique en la Unión Soviética, ¿no? O sea, la Rusia que después se transformó en la Unión Soviética. Estamos hablando de reformas dentro de un sistema que es absolutamente injusto actualmente y que tenemos la impresión y la lectura de que el pueblo chileno quiere cambiar. Giorgio Jackson, diputado de RD, que supe que se va fuera de Chile a estudiar, se lo pregunté la otra vez y usted me dijo que no, a lo mejor no lo tenía listo, o me la tiró a córner. ¿Se va a Inglaterra a estudiar? No, todavía no es una decisión. Me encantaría, la verdad, porque esto lo tengo postergado desde el 2013. ¿Pero ya postuló y quedó aceptado o no todavía? No he postulado. No, me encantaría poder perfeccionarme, estudiar, tener tiempo para reflexionar. Esta pega de ser diputado, piensa que de 8 años, yo no sé cómo hay gente que dura más que eso. Yo hice un compromiso de estar máximo 2 periodos. Y a pesar de la buena elección que tuve la vez pasada, del tremendo respaldo que me dieron, yo creo que hay principios que hay que defender. Y si es que uno se compromete porque cree que no debiesen haber cargos que las personas se apernen, uno tiene que cumplir. Entonces hoy día hay gente que me dice, no, pero ¿cómo te vayas a ir? ¿Cómo vayas a abandonar? Yo no podría hacerlo de otra manera si me comprometí. Puse mi palabra al decir que iba a estar máximo 2 periodos. Obvio, y después, si es que hay alguna otra responsabilidad que me toca asumir, bueno, no tengo idea. No voy a ir a un cargo de elección popular el próximo año y me encantaría poder dedicarme a aprender más, a reflexionar, a pensar sobre temas que estén pasando en todo el mundo, y si no se da la oportunidad, no se da nomás, pero es un anhelo más que una decisión. Giorgio, muy buenas noches y gracias por recibirnos hasta ahora. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Chao. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave, robos, evítelos con Tepillé. La empresa líder en seguridad preventiva con monitoreos de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla de nuestro estudio y revisamos de inmediato nuestro portal de noticias, encabezado en este momento por... A ver si está la que yo creo. Yo pensé que estaba la de Coquimbo. Coquimbo ganó también en Copa Sudamericana y ganó en Colombia, en Barranquilla, el Junior. Así que muy bien por Coquimbo, pero no. Esta otra noticia que es de mucho interés nacional. Segundo 10% de los pasos para solicitarlo y las fechas en que se podría recibir el pago de este segundo 10% del retiro de los ahorros individuales de las personas. Pausa y volvemos. Espérenos. El nuevo MI 10T, ya disponible en Chile. Encuéntralo en los principales puntos de distribución y canales de retail. Dale poder a tus ideas con el nuevo smartphone flagship de Xiaomi, con el poderoso chipset Snapdragon 865 y pantalla ultra fluido de 144 Hz. Vamos a la pantalla principal porque vamos a revisar el termómetro en este momento, que en la región metropolitana marca 19 grados con 4 décimas. Para mañana y pasado, mañana jueves y viernes, deberíamos tener cielo parcial para mañana, máxima probable 26 grados, y el viernes despejado, máxima probable 28. Desde aquí ya estamos en fase 2. Ahora, en la madrugada, fase 2 en la región metropolitana. Vamos a otras regiones, por favor, señor director. Temuco, región de la Araucanía, tendrá mañana chubascos y máxima probable de 18 grados. Y en San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, va a estar despejado y una máxima probable de 32 grados. Escuchamos de fondo la voz de Mary Fredriksson, cantante del dúo sueco Roxette. Hoy se cumplió un año de su fallecimiento. Esta cantante sueca, un ícono pop de los 80 y 90, tuvo una extensa lucha contra un tumor cerebral desde que tenía 44 años. Esto produjo un desgaste enorme en el artista que la llevó a retirarse de los escenarios en 2016.
Marie falleció a los 61 años, dejando baladas que resultan inolvidables para los amantes del pop, de los 80 y los 90, le insisto, como esta que escuchamos de fondo, como Listen to Your Heart, de Roxette. Despedimos la vía pública. Buenas noches, gracias por venir.